Hey, ¿qué pasó? Hoy seguimos con la segunda parte del calendario de Dios. Vamos allá entonces. Esperando que me hayan comprendido la primera parte, como se ha venido explicando, todo lo estamos haciendo como está escrito en la Biblia, como el Creador y soberano Dios nos ha dejado a nosotros que podamos entender su creación, que es en la parte, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncian la obra de sus manos, de su creación. Entonces, aquí, según el Creador, es al revés como nos enseñan los científicos de este mundo. Ellos nos enseñan que la Tierra y los planetas tienen traslación y tienen el movimiento sobre el Sol, que el Sol no se mueve, sino que son los demás planetas, más el Creador, el Señor, nos ha dejado esta evidencia que es al revés, que la Tierra está quieta y que el Sol y la Luna y las estrellas giran alrededor de la Tierra, porque la Luna y el Sol fueron creadas por causa de la Tierra, no la Tierra por causa de la Luna y el Sol y las estrellas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Sol? Ya vimos cómo Dios lo crea, cómo crea la luz, cómo crea el Sol, por qué causas son creadas, para separar la luz de las tinieblas, para señales de los tiempos, para las 4 estaciones y para los días y años, es decir, el tiempo terrestre de nosotros, como lo tenemos aquí. Entonces sabemos, como lo explicamos, que Dios crea las expansiones de los cielos. Como les enseñé en la primera parte, tenemos esta expansión que Dios la creó, una expansión muy grande, pero después eso azul que vemos ahí, Dios agarra las aguas que caían del tercer cielo hacia la tierra y separa esas aguas y hace lo que es la atmósfera, que son aguas que son fundidas y son hechas como un cristal fundido. Eso lo vamos a ver más allá, a comprobar esto lo que estoy diciendo. Entonces crea el primer, que lo conocemos como el primer cielo, que tiene 4 bases en la tierra. Uno que está digamos, es como una cúpula, o sea, los cielos, ese cielo que vemos allí no es un cielo horizontal, sino que cubre lo redondo de la tierra en sus 4 esquinas. Es como una cúpula que nos está protegiendo de cualquier roca o meteorito que venga. Entonces esa cúpula, el primer cielo, tiene entradas acá, son puertas. O sea, por eso no es creíble para mí que la NASA o los que van hacia la Luna o que quieren descubrir otros planetas puedan viajar, porque ese primer cielo es como un vidrio templado, es decir, es como un vidrio blindado que no deja pasar nada de allá para acá. Y además hay un viento terrible quien mueve a la Luna y a las estrellas, así como Dios las colocó en la expansión de los cielos. Entonces conocemos esta expansión donde se mueven las aves y las naves, es decir, los aviones. En esta expansión de ahí sigue el cielo, ese vidrio templado que Dios creó del agua, que es cristalino, que es como un vidrio blindado. Y para entrar después al espacio externo, es decir, la expansión externa, después de que pasa el primer cielo, ese vidrio templado, Dios crea otro cielo, o sea, la expansión, hay otra expansión gigantesca, y crea otro cielo después de eso, que rodea lo que es la tierra. Y ese otro cielo que crea también del agua, otra expansión, porque aquí lo vimos en el libro de Génesis, viene y le hace 6 puertas, y esa es la frontera del primer cielo y del segundo cielo.
después de la primera expansión que tenemos, que todo lo vemos cómo se mueven los animales, las aves, perdón, y los aviones. Después sigue ese vidrio templado, esa atmósfera que nosotros conocemos. Después sigue otra expansión, y de esa expansión sigue otro cielo, y después de ese cielo, de ahí para allá sigue otra expansión, de donde ya sería el segundo cielo. Entonces, de la expansión esa externa, me estoy explicando, no sé si me entienden, donde está ese otro cielo también, que es redondo y tiene sus bases ya fuera de la tierra, tiene 6 puertas al oriente, aquí donde sale el sol, y tiene 6 puertas al occidente. Esos son portales donde viene del segundo cielo para entrar al primer cielo, pero a la expansión externa, viéndolo de aquí hacia arriba. Allí hay 6 puertas, es decir, todo tiene sus puertas. No cree que está vía libre hacia arriba y hasta que quieran, donde puede llegar en ningún momento. Por tanto, como les decía, no era creíble que los de la NASA estén yendo, por muchas razones, porque tienen que abrirse estas puertas para que puedan pasar. Entonces el sol viene del segundo cielo y entra al primer cielo en expansión externa, es decir, pasa sobre la faz del primer cielo, al lado de afuera, al lado externo. Ahí pasa el sol y la luna. La luna también entran por estas 6 puertas, que entran en una puerta de esas y se ocultan al lado occidente. Por eso nosotros podemos ver, a veces el sol lo podemos ver con nuestros ojos cuando se va ocultando o cuando viene saliendo. ¿Por qué? Porque está en el segundo cielo. Entonces, entre el primer cielo y el segundo cielo, ya su luz, sus rayos, sus neutrinos, o sea, lo que es creada, como es creada la luz, como conocemos, sus neutrones y todo, ya no los afectaría a nosotros lo que es la vista, porque los 2 cielos nos protegen. Por eso el sol se ve como colorado y está más alejado todavía de la tierra. Entonces, por eso podemos contemplarlo ya en la tarde y se ve de un modo rojizo, porque lo está protegiendo las 2 atmósferas del primer cielo y la frontera del segundo cielo. Entonces, como les decía, hay 6 puertas que están al lado oriente de la frontera del segundo cielo para entrar al primer cielo, a la expansión externa, viéndole de aquí para allá. Entonces el sol viene y entra por la 4ª puerta, no entra ni por la primera. Al comenzar el año, el primer mes del año real no es enero, ni el fin del año no es diciembre. Es cierto, el año tiene 12 meses, pero no tiene 365 días, tiene real 364 días. Ese es el calendario real al año. Entonces quiere decir que el calendario actual vamos adelantados un día. Eso vamos adelantado en el tiempo, porque los hombres lo han calculado muy mal y se equivocan en las partes de las estaciones. Entonces el sol sale por la 4ª puerta, se levanta, y cuando él se viene acercando, vemos que rápidamente se va levantando, se va a una velocidad muy grande. Pero cuando llega cierto tiempo, hay como a las 11 de la mañana, vemos que ya no avanza mucho. ¿Por qué? Porque es lógico, cuando vemos algo que viene hacia nosotros, vemos que viene avanzando un poco rápido. El problema es cuando ya lo vemos subir y ya lo vemos de una forma que va alto, entonces por ende ya vemos que no avanza mucho. Entonces eso lo que hace es el que tiene la traslación y rotación. El sol tiene traslación y rotación. Él gira en su propio eje, más la tierra no. La tierra está quieta, la tierra no se mueve ni gira.
La luna sí tiene traslación, pero la luna no tiene rotación en su propio eje, sino que ella va. Entonces el sol viene y sale por la cuarta puerta. Cuando sale de la cuarta puerta al segundo cielo, el primer mes sería el mes de mayo. Ese sería el primer mes. Mayo sería el primer mes que el sol sale por la cuarta puerta a ocultarse por 30 días al lado de occidente. Salir el día 31, si lo podemos así, sale por la quinta puerta y para recorrer otra vez 30 días, pero va a haber un mes de esos de las puertas que va a recorrer 31 días. Entonces el primer mes sería mayo y el último mes es abril, este mes que llamamos, que hoy estamos creando este video, que hoy sería en el tiempo actual que tenemos aquí. Estamos ya 31 de marzo, ya vamos a entrar en abril. Ya en el tiempo real estaríamos llegando al último mes del año, para mayo comenzar el primer año en el tiempo y en el calendario de Dios. Entonces es el sol que gira. Las mismas aplicaciones que hay en la Play Store, ahí en la Play Store, podemos ver cómo el sol se levanta y da la vuelta de una forma inclinada. O sea, el sol cuando se levanta, sale por las puertas, viene y se levanta en medio de la tierra, pasa en medio de la tierra y no lo hace de forma horizontal, sino que la hace su recorrido de una forma no es ni vertical, sino una forma inclinada de este ángulo. Entonces él viene, se levanta, pasa en medio de la tierra y vuelve y retorna y entra al segundo cielo y retorna al lado norte, para este lado, al lado norte, y baja cuando viene aquí, sube, sube, da la vuelta, baja, entra al segundo cielo, vuelve al lado norte y vuelve a retornar debajo de la tierra y vuelve otra vez a nacer por el mismo lugar. Tiene esta rotación todos los días, no se retrasa, no se va a retrasar, ni tampoco se va a adelantar, si Dios así no lo quiere. Pero hemos conocido por medio de la escritura cómo Dios lo detuvo cierta vez y cómo también lo hizo retroceder, pero son puntos especiales. Dice la palabra que el sol es el que se mueve, el que tiene rotación, el que tiene sus caminos. Lo podemos ver en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos dice, aquí lo está indicando cómo el sol es que tiene la rotación en medio sobre la tierra. Dice así, Salmos 19:5. Y hablando sobre el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. Ahí está hablando para recorrer, dice, sale para recorrer el camino, o sea, esa traslación que hace el sol. El 6 dice, de un extremo de los cielos, es decir, del lado oriente, que sale de un extremo de los cielos, es su salida, está hablando de su salida, y su curso hasta el término de ello, es decir, al lado de occidente. Aquí nos está diciendo que el sol es el que recorre alrededor de la tierra de una forma vertical pero inclinada. Los de Enoch nos explica en uno de sus capítulos, ahí más estamos explicados cómo el sol es igual que la luna y que él, cuando entra al segundo cielo, pasa sobre la faz del primer cielo, es decir, pasa arriba de donde está la atmósfera, y viene y se desplaza, porque sabemos que la atmósfera es forma de cúpula, ya les expliqué en el primer parte, y viene y desciende hacia el lado occidente y vira hacia el lado del norte. El libro de Enoch lo explica un poco mejor. Le invito a que vaya al libro de Enoch y se entere de esto también. Entonces, como les decía, para seguir confirmando que es el sol el que se mueve, las estrellas igual lo hacen, pero en el segundo cielo, y la luna también hace el mismo
recorrido y tienen el mismo tamaño, el sol y la luna. Si queremos saber cómo es el sol, tenemos que ver la luna. La luna es como fuera el sol. El sol es igual a la luna. La diferencia es su gloria. La diferencia es que el sol está dando su luz por medio de un gas que se llama un gas inerte, que se llama helio, según los científicos. Entonces la luna su luz la da por medio la séptima parte que el sol le da a la luna para que la luna pueda alumbrar, pero llegará un momento que la luna también dará su luz y alumbrará como el sol, y eso lo vamos a ver más adelante para que ustedes vean. Y el sol va a alumbrar 7 veces más. Por esos cráteres que están allí sobre la luna son donde saldrán esos gases para hacer la fotosíntesis después que este planeta sea quemado y destruido, para que haya un nuevo amanecer, un nuevo paraíso, podemos decir, porque todas las obras que están en esta tierra van a ser quemadas y raídas. Hay un registro en la Biblia, en el libro de Josué. Josué nunca le dijo a la tierra, párate, porque si hubiera sido la tierra que girara alrededor del sol, le hubiera dicho a la tierra, párate. Pero no, Josué mandó que separara el sol y la luna. Esto lo vamos a encontrar en Josué capítulo 10 versículo 13. Y dice así: y el sol se detuvo y la luna se paró. No está escrito esto en el libro de Jasher. Si tiene el libro de Jasher, vaya, invito a que vaya y le va a explicar también. Y el sol se paró en medio del cielo, es decir, a mediodía. José hizo parar el sol. Esto es una batalla de los 5 reyes que tenían en el tiempo que estaban conquistando Canaán, que venían de Egipto. Y no se apresuró, dice, a ponerse casi un día entero. Casi un día entero no se puso el sol, estuvo a las propias mediodías, porque si no fuera así, Josué no podía destruir a estos 5 reyes. Tenemos otra historia en el tiempo del rey Ezequías, que Ezequías iba a morir, pero Dios le concedió 15 años y Ezequías le pidió una señal. Entonces le dijo que retrocediera el tiempo, la sombra 10 grados. Entonces Dios lo hizo así porque era algo imposible poder retroceder el tiempo, porque Dios le dijo, ¿qué quieres? ¿Que retroceda el tiempo o que lo adelante? Dijo Ezequías, no, adelantarlo es más fácil, mejor que retroceda, que es algo pero imposible que el tiempo retroceda hacia atrás. Pero eso lo tenemos registrado en Isaías capítulo 38 versículo 8. Dice, aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido, es decir, ya había pasado con el sol en el reloj de Acaz. O sea, esa era la señal. El reloj de Acaz tenía la hora perfecta, pero esos iban a volver hacia atrás. Esa hora, esos 10 grados que Dios iba a retroceder, 10 grados, iba a retroceder hacia atrás. Y volvió el sol. Oiga, ¿qué es lo que hizo Dios para que el tiempo retrocediera? Y volvió el sol, dice, 10 grados. ¿Qué fue lo que hizo retroceder Dios? Para que el tiempo volviera hacia atrás, retrocedió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido, es decir, ya había pasado. Entonces Dios viene y retrocede el sol otra vez de su recorrido que tenía el sol, lo vuelve hacia atrás. No dice que la tierra se vuelve atrás, sino que dice que el sol es quien hizo que otra vez, que el sol ya estaba, digamos, estaba a mediodía, ya estaba, digamos, como a las 3 de la tarde, lo volvió a pasar otra vez a mediodía y retrocedió el tiempo también en el reloj. No solamente hizo que el sol se volviera hacia atrás, sino que también en el reloj que tenía acá. O sea, el reloj que digamos, un ejemplo, si Dios viene y retrocede el tiempo, digamos, son de 3 de la tarde, y viene Dios y retrocede el sol, lo pone a mediodía, también en nuestro reloj, en todos se iba a poner la misma hora del mediodía. Entonces estamos viendo que es el sol
es quien recorre a la tierra, no la tierra al sol. Como les decía, el sol viene, sale por esas puertas, y según la salida del sol sobre las puertas, así es más la noche o más el día. En el tiempo del calendario perfecto, como lo estamos viendo, no es de 24 horas, no es el día de 24 horas, ni el año de 365, sino que la hora era del día 18 horas, que podemos separar 9 y 9, 9 de día, 9 de noche. Entonces la hora en el tiempo real es de más, la hora de más minutos. Estamos hablando aproximadamente de 80 minutos la hora, porque el día tenía nomás 18 horas, no tiene ni a 24, pero hoy lo han repartido en 24 horas. El tiempo bíblico, en el tiempo de Jesús, se conocía el día, la primera hora, es decir, de las 6 en adelante de la mañana sería conocida, de 6 a 7 la primera hora, de 8 a 9 segunda hora, y de 9 a 10 la tercera hora del día. Cuando llegamos a las 6 de la tarde ya sería la hora de la noche, la hora primera de 6 a 7, de 7 a 8 la hora segunda, y de 9 o de 8 a 9 la tercera hora, y así iba hasta que llegamos otra vez a completar el día completo, día y noche. Confirmamos en Eclesiastés 1:5, dice: sale el sol, oiga, sale el sol y se pone el sol y se prepara a volver al lugar de donde se levanta. ¿Qué quiere dar a entender? Que aquí el sol y las estrellas no se retrasan en ningún momento, van perfectamente con el tiempo. Solo vimos esos ejemplos cuando Dios retrasó el tiempo. De ahí para allá el sol sale todos los días, no se retrasa ni se adelanta, va exactamente con el tiempo. La única que se atrasa es la luna con respecto al sol. Si el sol hace su recorrido en el año 364 días, la luna se retrasa 30 días, es decir, un mes al año con respecto al sol, pero después viene la luna y recompensa. Entonces el calendario lunar nomás tiene 360 días y el calendario solar tiene 364. ¿Por qué? Por los días de las 4 estaciones, son los 4 días de más. No hay 5 estaciones, hay 4 estaciones al año, y esos son los 4 días que tiene de más el calendario solar con respecto a la luna, y la luna se retrasa más, el sol no, va perfecto. Bueno, esperando que les haya quedado correctamente ya claro que no es la tierra la que se mueve, sino que el sol y la luna y las estrellas alrededor del sol. Entonces también quiero explicar un poco que el sol es que sale por las 6 puertas. Entonces cuando sale primero por la cuarta, se pone por la cuarta, después sale por la quinta y se pone la quinta, después sale por la sexta y se oculta por la sexta. Cuando recorre los 30 días o 31 días, vuelve otra vez a salir por la misma sexta y se vuelve a ocultar otra vez. Después viene y regresa a la quinta y sale por la quinta, después viene otra vez por la cuarta, sale por la cuarta, se esconde en la cuarta, y después sale otra vez por la tercera y se esconde por la tercera, después sale por la segunda y se oculta en la segunda, después sale por la primera y se oculta por la primera, después recorre los 30 o 31 días y vuelve otra vez por la primera y sale por otra vez por los 30. Si recorrió primero 30 días, después va a recorrer 31 y vuelve a salir otra vez por la segunda y se oculta en la segunda, vuelve por la tercera y allí terminan los 364 días y 12 meses al año. ¿Por qué cuando sale por las puertas, diferentes puertas, por qué el día a veces es una hora más que la noche y así va llegando? Porque depende del recorrido que hace el sol. Si el sol se levanta más
Acuérdese que él entra del segundo cielo al primer cielo y se levanta. Si el sol se levanta más, el recorrido, depende de la puerta en que salga, si es de 31 días, al año va a salir 4 meses de 31 días, son las 4 estaciones. Entonces, por ende, es un día más que el sol sale. Cuando eso sucede, o cuando hay una hora de disminución en cada mes, si la noche dura más, quiere decir que el sol no se ha elevado mucho, sino que se ha quedado más corto y desciende más rápido. Por eso la noche es más corta. Y cuando el sol se eleva más todavía en el espacio externo, en la expansión externa, y se eleva más hacia arriba, el día dura más y tarda más en descender. Por eso hay el cambio de las noches más largas y los días más largos. Pero hay días que son el mismo día, tiene la misma duración de tiempo, tiene la noche con respecto igual al día. Así viene cambiando. Esa es la explicación, porque a veces la noche es más larga y a veces el día es más corto, o el día es más largo, la noche es más corta. Ahora bien, la luna y el sol dijimos que eran del mismo tamaño. Si quieren conocer cómo es el sol, tienen que ver la luna. La luna está sin gas, pero va a llegar un momento que va a alumbrar como el sol para hacer la fotosíntesis después del apocalipsis, cuando Dios va a construir otra vez este mundo y el tiempo va a cambiar. Ya los hombres ya no van a vivir 80 años, sino que van a vivir 300, 600, hasta 1000 años, 800 años, porque va a cambiar el tiempo en el tiempo del milenio, que se conoce como el milenio del Mesías. Entonces, el sol y la luna son del mismo tamaño, y viendo la luna es como estar viendo el sol, pero sin el gas en sí, es decir, esas llamaradas. Pero también la luna va a haber un momento que de esos cráteres van a salir gas para que ella alumbre como el sol, para que haya lluvia y vuelva a renacer otra vez esto como un paraíso. Otro detalle importante es que la luna y el sol es más grande que la tierra, que el sol y la luna tienen el mismo tamaño, como que fuera toda la primera expansión, es decir, la tierra, agarrando la tierra y toda la primera expansión del primer cielo. Es el tamaño del sol y la luna, que se mueven dentro del segundo cielo al primer cielo y pasan sobre la faz de los límites del primer cielo, ese cielo que estamos viendo ahí. Otro detalle importante es que Dios ocupa, dice una parte, que al mundo lo cuelga sobre nada, pero Dios nos explica por medio del libro de Enoc que hay 4 vientos que salen entre el primer cielo y el segundo del cielo, es decir, en la expansión externa del primer cielo, es decir, donde entra el sol, a la parte en la expansión externa pasan 4 vientos, uno que pasa aquí, aquí y aquí, quien hace que se muevan los planetas. Es decir, así Dios crea el sol y la luna y los extiende como cortinas. Son vientos que Dios ocupa para que el sol pueda tener traslación y rotación. Entonces son vientos, grandes vientos, que salen para trasladar a las estrellas, y Dios hace que esto no cuelgue sobre nada. Y salen otros vientos fuertísimos para también sostener lo que es el firmamento, es decir, las demás estrellas. Por eso a veces vemos ahí que dicen los agujeros negros son vientos, y el agujero negro es el centro de esos huracanes espaciales que Dios ocupa para mover los planetas y las estrellas. Y donde dice que el sol es igual a la luna, yo no lo creo, hermano. ¿Cómo van a creer esto? Lo que usted está diciendo, podemos decir algunos, se lo puedo dar. Dice el Salmo 121, dice que el sol no te fatigará de día
ni la luna de noche. ¿Cómo te va a fatigar? ¿O crees que esa luna ahorita te fatiga? No, esto va a ser para el tiempo después, a comenzando el milenio. Esto lo podemos encontrar en Isaías capítulo 30 al 26. Isaías 30 26 dice que la luna dará igual a la luz del sol. Dice, y la luz de la luna será como a la luz del sol. Y la luz del sol será como 7 veces mayor todavía que la luna cuando esté alumbrando como el sol. ¿Para qué Dios hará eso? Jesús, ¿para qué lo hará? Para que haya otra vez renacimiento de la tierra que va a quedar quemada, desértica, para que vuelva otra vez la semilla a germinar. Se llama eso como la fotosíntesis. Tiene que haber una luz del sol 7 veces y la luna igual, y llover muchos torrenciales para que vuelva otra vez a germinar la semilla de los árboles y toda hierba. Entonces Dios le va a dar abrigos a las personas para que no se puedan quemar, y va a poner una neblina en atardecer o en la mañana para que los hombres puedan resistir, los que queden vivos como humanos, para que puedan resistir a esa calor mientras crece y se forma ese nuevo paraíso. ¿Y por qué dicen en Salmo 121 que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche? Porque los primogénitos ya tendremos un cuerpo glorificado que no nos podrá hacer daño a nosotros, ni la calor ni la luna. Eso significa el Salmo 121. Bueno, nos quedamos hasta acá. Vamos a seguir con la tercera parte y ahí creo que terminamos según el calendario y cómo es creado el calendario real. Y ahí donde yo me baso para poder sacar los tiempos, porque ahí lo mismo lo hemos leído ya, que la luz es quien determina los tiempos, los años y los meses y las señales. Es la luz, y la tierra quien da las señales. Chao, bendiciones, seguimos con la tercera parte.